La historia de la negación de Pedro a Jesús es un relato conmovedor que aparece en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Mateo 26, de 69 y 75, Marcos 14, 66 y 72, Lucas 22, de 54 y 62 y Juan 18, 18, 25, 27. Esta historia se sitúa en el contexto de los eventos previos a la crucifixión de Jesús, específicamente después de su arresto en el huerto de Getsemaní. La historia de la negación de Pedro, el anuncio de la negación. Antes de ser arrestado, Jesús advirtió a sus discípulos que todos ellos lo abandonarían. En ese momento, Pedro, quien era uno de los más cercanos a Jesús, declaró con valentía que nunca lo haría. En Mateo 26, 33 y 35, Pedro dijo: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». A lo que Jesús respondió: «De cierto te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pero Pedro insistió: «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Pedro estaba convencido de su lealtad y amor por Jesús, sin darse cuenta de la fragilidad humana que todos compartimos. La negación de Pedro. Después del arresto de Jesús, los discípulos huyeron, pero Pedro lo siguió a cierta distancia hasta el patio del sumo sacerdote, donde se encontraba Jesús siendo juzgado. Mientras estaba en el patio, varios sirvientes y otras personas comenzaron a reconocer a Pedro como uno de los seguidores de Jesús. Primera negación. Una sirvienta del sumo sacerdote lo vio y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mateo 29. Pedro, asustado y temiendo por su vida, negó diciendo: «No sé de qué hablas». 2. Segunda negación. Luego otro sirviente lo vio y dijo a los presentes: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Pedro volvió a negar, esta vez con juramento: «No conozco a ese hombre». Tercera negación. Más tarde, algunas personas se le acercaron y le dijeron: «Verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata». En ese momento, Pedro comenzó a maldecir y jurar: «No conozco a ese hombre». 74. Inmediatamente después de su tercera negación, el gallo cantó, cumpliéndose así la predicción de Jesús. El arrepentimiento de Pedro. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús, quien le había dicho que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. En ese momento, Pedro, lleno de remordimiento y dolor por lo que había hecho, salió del lugar y lloró amargamente. Mateo 26, 75. La enseñanza bíblica de la negación de Pedro. La historia de la negación de Pedro contiene varias lecciones importantes para los creyentes. 1. La fragilidad humana y la necesidad de humildad. Pedro era uno de los más fervientes seguidores de Jesús. Su proclamación de que nunca lo negaría demuestra su amor por Jesús, pero también su falta de reconocimiento de su propia debilidad humana. Todos somos vulnerables a caer en el pecado, incluso cuando tenemos buenas intenciones. La negación de Pedro es un recordatorio de la fragilidad humana y la importancia de la humildad. No podemos confiar únicamente en nuestra fuerza para permanecer fieles. Necesitamos la gracia de Dios. 2. El peligro del miedo y la presión social. Pedro negó a Jesús por miedo a las consecuencias de ser identificado como su seguidor. La presión social y el temor a las repercusiones pueden llevarnos a alejarnos de nuestros valores y creencias, incluso cuando sabemos lo que es correcto. La historia de Pedro nos recuerda que el miedo puede hacernos actuar de manera contraria a nuestras convicciones. 3. El poder del arrepentimiento y la restauración. A pesar de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro experimentó un profundo arrepentimiento. Lloró amargamente por su traición, lo que muestra que aún sentía un gran amor por Jesús y estaba lleno de remordimiento. Más tarde, en el Evangelio de Juan 21, 15 de 19, Jesús restauró a Pedro al preguntarle 3 veces: ¿me amas? Este acto de restauración no solo reafirmó el perdón de Jesús hacia Pedro, sino que también lo comisionó a cuidar de su rebaño, es decir, a guiar a los creyentes. Esto nos enseña que, aunque caigamos, el arrepentimiento sincero nos lleva al perdón y a la restauración en la relación con Dios. 4. El amor incondicional de Jesús. Aunque Jesús sabía que Pedro lo negaría, no lo rechazó ni lo castigó. Al contrario, después de la resurrección, Jesús reafirmó el liderazgo de Pedro y lo perdonó completamente. Esto muestra que el amor de Jesús es incondicional y que está dispuesto a perdonarnos, sin importar cuántas veces caigamos. Lo importante es reconocer nuestras fallas, arrepentirnos sinceramente y buscar su perdón. 5. La redención es posible. Pedro, a pesar de su negación, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia cristiana. Su vida demuestra que Dios puede transformar nuestros fracasos en oportunidades de crecimiento y servicio. Aunque Pedro falló en un momento crucial, fue restaurado y utilizado poderosamente por Dios para guiar a la iglesia primitiva. Conclusión. La negación de Pedro es una historia de advertencia, pero también de esperanza. Muestra la fragilidad humana y nuestra inclinación a fallar, especialmente bajo presión. Sin embargo, también es una historia de arrepentimiento y redención. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, fue restaurado por el mismo Jesús y fue utilizado como líder de la iglesia primitiva. Esta historia nos enseña que, aunque caigamos, el arrepentimiento sincero y el amor de Dios nos pueden restaurar completamente. Si te ha gustado este mensaje y te ha sido de bendición,
te invitamos a que te suscribas a Encuentro con la Verdad. No olvides darle like y compartirlo con tus seres queridos. Así juntos podremos llevar la palabra de Dios a más personas y seguir creciendo en la fe. Gracias por tu apoyo.